Bienvenidos a esta nueva entrevista en esta iniciativa que hemos llamado Hablemos de Educación. Hoy día vamos a entrevistar un grande de la educación, ingeniero civil de industria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor ingeniero industrial en la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, fue director del DICTUC, fue rector del DUOC, director ejecutivo del Canal 13 y actualmente se desempeña como consejero de la Fundación Radio María, director de la Corporación de Capacitación y Empleo de la SOFOFA y miembro del Comité Consultivo de la Acreditación Institucional de la Comisión Nacional de Acreditación. Marcelo von Crismar. Marcelo, muchas gracias por recibirnos y estar abierto a conversar un poquito de educación. No, gracias a ti por la visita, Renato. Espero que, podamos entretenernos y aclarar a lo mejor algunos puntos. Todo el mensaje que ha dado el gobierno es que hay que impulsar, fortalecer la educación técnico-profesional porque es lo que el país necesita para ir hacia el desarrollo. A su juicio, ¿cuál es el rol que cumple en este crecimiento y desarrollo del país la educación técnico-profesional? Los países hoy día en que la economía son mucho más abiertas, participan de problemas y de soluciones a los problemas, venden servicios, venden productos, en un mercado muy abierto y donde hay que ser muy competitivo, digámoslo así, para poder sobresalir y poder crecer, para poder desarrollarse. Hoy día cada vez más las restricciones que antes existían de capital, de materiales, se han ido cayendo. Uno ve que de hace muchos años ya Japón, que es un país muy chico, con seguramente muy poco materia prima para los desarrollos que hacía, es un país muy desarrollado. Entonces, evidentemente, todo el desarrollo viene por el lado del capital humano. Y el capital humano está constituido por lo que saben, lo que son capaces de aportar las personas. Hay un capital material y hay un capital humano. Cuando estas cosas se pueden conjugar bien y cuando el capital humano es adecuado, la productividad que se logra se incrementa. Cada vez pueden ser más productivos aquellos que tienen gente que es más capaz y mejor organizada para producir los bienes o servicios por los cuales quieren entrar a este mercado global competitivo. Y cuando hablamos de capital humano, de las personas, se habla de capital humano y hay gente que incluso no le gusta mucho el término, porque dice que los humanos, sobrepasan lo que es capital. Pero en el entendido que son aquellos conocimientos que permiten producir, que son aquellos que tú puedes poner en el mundo laboral y por el cual a ti te pagan. Y es capital porque tú lo puedes hacer crecer, tú puedes desarrollar eso, igual que el capital. Ese capital humano, si ahora miramos el país, ya no el tuyo, el de uno personal, está compuesto por la suma de lo que somos todos. Y si esto es armónico y está bien organizado, va a ser más eficiente, va a tener una mayor productividad, digámoslo así, ¿no es cierto? Es decir, vamos a ser capaces de hacer más con menos esfuerzo o con el mismo esfuerzo. Vamos a hacer mucho más, hacia la punta, hacia la base. Bueno, los técnicos y los profesionales están en la gran masa, son lo que más se necesita. Eso es. Entonces, por eso el gobierno se preocupa tanto y por eso es tan importante. Yo tengo la sensación de que la educación técnica, especialmente la educación técnica en el nivel medio, a nivel de colegio, ha ido perdiendo fuerza. Y a la vez lo que veo es que el gobierno, junto con decir que hay que impulsar la educación técnica, pone algunos incentivos para que se genere fuertemente la articulación hacia los niveles superiores. Y no digo que la gente tenga que quedarse ahí, digamos, pero hace unos años atrás la educación media técnico-profesional tenía como objetivo generar capacidades para que el chico se pudiera insertar tempranamente en el mundo laboral. Hoy día son hasta cuestionados porque sus rendimientos en las pruebas de selección son más bajos que los científicos humanistas
A ambos lados, a los colegios y a las instituciones de educación superior, se les fomenta, se les pide fomentar la articulación entre ellos. Entonces, estamos como Oye, bajándole el valor, digamos. hay como 10 preguntas y unas 20 aseveraciones que son muy ciertas dentro de lo que tú estás planteando. Tú planteaste una serie de inquietudes y de ideas y de situaciones que se producen en relación específicamente a cómo el gobierno, o los gobiernos, o el Estado, no hablamos del Estado, porque El cuando uno Estado, habla del sí, gobierno sí. es medio Sí, odioso, porque sí, la verdad es sí. que esto les pasa, no es un problema que este señor o el otro señor quiso hacer algo distinto. Así es. Es difícil ir manejando estas situaciones. Hay mucha gente involucrada y con visiones un poco distintas. Pero lo que pasa es que en el liceo técnico, en los currículos, se establecen de una manera eh, que tiene, a mi juicio, al menos muchos problemas, pero al menos un par de problemas que lo hace difícil de manejar. En primer lugar, estos currículos se van quedando anticuados por la forma en que, bueno, existen tantas especialidades, ¿no es cierto? Bueno, pero hay especialidades que ya hoy día el mundo anda muy rápido. Si tú piensas que hace 10 años atrás, bueno, vamos a decir lo que dicen todos, ¿no es cierto? Aquí voy a sacar un teléfono celular. Esto hace 10 años atrás era muy distinto, no existía. Y hoy día esto es un computador, ¿no es cierto? En 10 años. Entonces, bueno, las personas que tienen que funcionar tienen que saber que hoy día tienen esta herramienta y que antes no la tenían. Esto es válido para todos. El linotipista, la verdad es que está cada vez más complicado, porque ya no se hacen muchas tarjetas de visita con linotipia. Claro. Hoy día, para eso están las impresoras y hay otros sistemas. Ese es un primer problema. Entonces, las especialidades, las carreras, hay que irlas modificando. Pero no solo es porque alguien es mala persona y no quiere correr el currículum. No. Hay que formar a aquellos que forman. Y hay que mantenerlos en formación permanente, ¿no? Cuando hoy día hablamos de los profesores de TP, ¿no es cierto?, de técnico profesional, estamos hablando de educación media y técnico profesional, y hablamos de los profesores de ahí. Bueno, esa gente, es distinto decir, mira, yo soy profesor de matemática y le enseño álgebra a los chiquillos y el álgebra no ha cambiado mucho. Cambiará un poco y me mantengo al día y leo y estudio, pero no es tanto, ¿no? Pero si yo estoy enseñando, no sé, digamos, para los torneros, ya está. El torno hoy día no se parece mucho al torno que aprendí a manejar yo. O sea, sí se parece. Ambos arrastran virute, tienen algunas condiciones parecidas. Pero la forma de operarlo, la forma de sacarle rendimiento, cambió. Bueno, entonces, eso trae un problema a la educación media técnica, que se estudia, si tú te acuerdas, en un currículum de los últimos 2 años. O sea, de los 4 años de educación media, voy a ser grueso, ya por favor, bien grueso. 2 años son para educación media de verdad, o sea, para educación científico-humanista, y 2 años más o menos para la especialidad. Entonces tú decías una segunda aseveración para ahí que era bien dura. Cuando ese chico dice, sí, pero en realidad yo a lo mejor y si quisiera estudiar veterinaria en vez de pintura, tengo que dar la prueba de aptitud académica. Y cuando haya la prueba de aptitud académica, estudie 2 años nomás la materia que enseñan para la prueba de aptitud académica y 2 años no. Así es. Entonces, bueno, me va a ir igual de bien que al otro. Curiosamente le va bastante parecido. Sí. Curiosamente, yo digo que es curioso porque como la prueba de aptitud académica o la PSU, perdón, que son pruebas que miden contenidos mínimos, y esos contenidos mínimos no los tuvo, curiosamente no le va tan mal. ¿Por qué? Porque este otro también le ayuda a razonar. Los jóvenes hay una vez que tienen que aprender a madurar, a pensar, a razonar, a abstraer. Y bueno, y pintar autos también le enseña, es otra manera de aprender cosas parecidas. Así que por eso no le va tan mal. Pero claro, le están haciendo trampa en el solitario, ¿no es cierto? ¿Por qué no le preguntan sobre pintura a ese señor? O le preguntan sobre pintura a todos, a ver si acaso al otro cómo le va. Claro. Porque, bueno, y después, perdón, la última cosa. Hay presiones, tú dices, del Estado, para que entren, se conecten con la educación técnica, profesional y la universitaria. Claro, uno siempre tiene que dejar abiertas las puertas
para que la gente pueda seguir avanzando en la vida. Otra cosa es creer que se puede saltar la mitad del currículum. Eso es más, hay que ver de qué especialidad estamos hablando. Ojalá pudiera ser, ¿no es cierto?, no repetirles lo que ya aprendieron. No necesariamente todo lo que estudiaste en técnico profesional te sirve en la carrera. La educación media te sirve para la carrera técnica o la profesional. Algunas cosas sí, y eso habrá que saberlo, reconocer. Como también se pueden aprender cosas en el mundo real. Y uno puede reconocer pero cierto lo que conocimiento. dice, supone que el currículum del colegio es tremendamente distinto que el currículum de Centro de Formación Técnica o el IP, Sí. donde el chico tiene que articular. Y la verdad es que uno, desde la mirada del perfil de egreso, no logra definir cuál perfil de egreso tiene un nivel más alto que el otro. Y cuando uno entra en el currículum, tampoco, digamos, o sea, las cosas que estudian los chicos en el técnico profesional muchas veces se repiten en la educación superior. El problema está en que tú lo dijiste muy bien, las cosas que estudian. Claro, El problema son las competencias que tienen. así es. Si tú miras las competencias, no son iguales. No. Eso es el problema. Lo que pasa es que hasta aquí en la educación técnica en general, y en la educación en general, más se mide lo que se enseña Así es. que la competencia que se adquiere. Así es. Y en la medida que si nosotros no... Hay países que esto lo han resuelto, ¿no es cierto? Y Chile está tratando de resolverlo, pero no lo ha resultado, porque la definición que ha hecho competencia no ha sido tomada por el mercado ni por nadie. Pero tiene sistemas de competencia, tiene... claro, en países como Australia, a nadie le importa, o no es que a nadie le importa, pero la pregunta nunca es, ¿y tú, a ti qué te enseñaron? Claro. No, ¿qué competencias tienes? Esa es la pregunta que importa, porque sobre todo si estamos hablando de hacer. Cuando hablamos de nuevo del capital humano y hablamos de la gente, de las personas, ¿no es cierto?, de los ciudadanos que estamos haciendo cosas, la pregunta es, ¿somos capaces de hacer esas cosas y bien, y en forma productiva o no? No es si alguien me enseñó a hacerla, que eso es... Bueno, aquí hay varias cosas que hay que hacer, pues. La primera es que uno debiera empezar a hablar un poquitito de competencia, ¿no es cierto?, más que de que te enseñe. Debiera ser capaz de considerar que para ingresar a una carrera universitaria o a la que sea, las pruebas de selectividad tienen que considerar que en Chile, chileno, digamos, ¿no? En otras partes será distinto, pero aquí el 40% de nuestros chiquillos que estudian en liceos técnicos profesionales, que estudian un currículum que es distinto al que le pregunto. El 40%, o sea, si tú me dijeras, mira, hay un 5% y nadie se preocupa, no. Si pobre, el 5% de los chilenos, ya a mí me parecería re mal, y el 1% me parecería re... Pero cuando hablamos del 40% han pasado decenas de años y seguimos hablando lo mismo, y se habla poco porque nos da un poco como de vergüenza. Quienes toman estas decisiones, que son la gente que hace las leyes, que administra cosas importantes, que sé, en general ellos estudiaron, porque la historia se lo dice, en universidades, ¿cierto? Y ellos tienen familia, tienen hijos, y ellos piensan que sus hijos ojalá lleguen a ser gente tan importante como ellos, para lo cual de lo único que se preocupan es tratar de ver qué fue lo que hicieron ellos y cómo eso se mantiene bien. Aquí un cinismo increíble, ¿no? Y hay que enrostrar a las instituciones que están trabajando en esto, y fundamentalmente a la industria, que es quien quiere o requiere esta mano de obra, haciéndole ver que efectivamente no sacan nada con aprovechar, ¿no es cierto?, que hay de repente en el mercado mano de obra sobrecalificada al mismo precio. No sé si entiende lo que acabo de decir, pero muchas industrias, ¿no es cierto?, o muchas empresas, ¿para qué voy a contratar un técnico si contrato un ingeniero por lo mismo? ¿No? Pero no necesariamente es capaz, tiene las mismas capacidades. No tiene ninguna de las capacidades, y además un tipo que apenas puede hacer ahí. Así es. O va a contratar a un ingeniero que si no va a O, conseguir una pega antes... o va a permanecer el trabajo con un nivel de frustración tremenda. Tremendo. Claro. O no es ingeniero. Claro. No es nada cierto que es un papel que es ingeniero. Claro. Puede ser. Porque mucha gente cree, ¿no es cierto?, y eso es natural, cuando tú tenías una cobertura tan baja como la que había. Ahora ya no. Ahora tenemos una cobertura más alta, así que empieza a justificarse menos. Pero antes eran muy pocos los que llegaban a la educación superior. ¿Y para qué te digo a la educación superior universitaria? Eso es menos.
era muy poco. Entonces la gente veía en esa gente, en general veía en esos profesionales personas de éxito. Entonces creía que el éxito se veía que colgaban en la muralla atrás, y ponían un diploma. Y uno ha escuchado muchas veces a personas, mira, yo lo único que le he dejado a mi familia es a mis hijos, una buena educación. Yo no tengo dinero, no tengo nada, pero le he dejado una buena educación. Y yo encuentro que eso es fantástico. La pregunta es, ¿qué es lo que entiende por buena educación? Usted le enseña valores, ¿eh? El tipo se levanta temprano, correcto, cumple. Cuando él dice que algo es blanco, y cuando dice que es negro, es una persona que todos podemos confiar. No, eso no. Es un ladrón, pero el tipo es, fíjate que estudió matemáticas, ¿no? Entonces no lo educo. Realmente se confundía. El título puede tener por diferentes razones, y está bien. En general, el título le lleva, ¿no es cierto?, una formación un poco más, porque se encontró con otras personas y logró pensar. Pero se cuelan un montón de aquellos que pueden tener título, pero no son personas de confiar, o sea, no son personas educadas, digamos, ¿cierto? Pero parece que hay que enseñarlo, hay que explicarle a todos entonces que el título no basta. Es mucho más complejo que el título para ser feliz en la vida y ser. ¿Usted está preparado a ser feliz en la vida? Esa es la pregunta que hay que hacer, ¿o no? La percepción que algunas áreas de la industria tienen es que efectivamente la educación técnica a nivel medio no está respondiendo correctamente a lo que ellos requieren. Yo no entiendo por qué en Chile, para ser mecánico, tienes que ir a la educación superior, si en todo el mundo lo estudian en el colegio. Muy buena pregunta. Mira, evidentemente que depende del nivel de mecánico, creo que estamos entendiendo por mecánico, ¿cierto? Hay mecánico, la persona que va a trabajar en un ámbito de la mecánica muy específica, ¿eh? Probablemente no necesite ir a una educación superior muy compleja. A lo mejor sí, el día de mañana eso se va a complicar y no tengo idea, pero yo creo que no es necesario, ¿no? Sin embargo, si el mecánico está viendo cómo resolver problemas complejos, ¿no es cierto?, de equipos que están que hay que acceder de forma remota, y hay que diseñar nuevos mecanismos o imagínate que estamos en el alma mirando y queremos hacer una cierta medición, para lo cual habría que tener un equipo que hiciera y habría que diseñar ese equipo para medir en unidades que ni nos imaginamos. Sí, yo creo que hay que estudiar harto, ¿no? Sí, claro. No es pura técnica. Bueno, todo depende. Hay diferentes niveles, y de todo se necesita. Ahora, ¿cuánta gente para arreglar el asunto del alma? No muchas. Un poquito, claro. Poquitos. Sí. En cambio, que no se te corten los frenos, por Dios que hay harto. Porque andamos todos, pues ya, ojalá que lo hagan bien. Uno tiene que darle oportunidades serias, de verdad, a que toda la gente siga avanzando y siga poniéndose al día. Porque tal como decíamos, lo que hoy día existe, en 10 años más, yo no sé si va a existir así. No sé si los computadores van a ser como estos que tenemos hoy día, no sé si los teléfonos van a ser así, el auto va a ser así, el lápiz va a funcionar de esta manera, no tengo idea. Lo más probable es que van a hacer muchas cosas muy distintas. Y van a haber problemas. Lo más probable, y eso mismo hace pensar de que la educación, que uno siempre dice, tenemos que estar estudiando y aprendiendo toda la vida. Así es. Y lo más probable es que con la velocidad que se están generando los cambios en la industria, en la vida, en todo, el tema va evolucionando tan rápido que yo pienso que uno tendría que tener la posibilidad de entrar al sistema educativo y salir del sistema educativo en varias oportunidades en la vida. O mantenerse con algún sistema de capacitación, ¿no? Que le permita estar permanentemente, no sé, todos los días media hora, o un mes al año, o un año cada 10 años. No lo sé. Claro, es que lo que es importante tal vez, y que uno nunca lo deja muy claro, es que los cambios son disruptivos. O sea, no estamos hablando que vamos a cambiar el sistema de freno por un poquito mejor y otro poquito mejor, que ha sido un poco lo que ha pasado. Tal vez en mi juventud, en la época que yo viví, era un poco así, era como evolutiva la cuestión, ¿no? Ahora es disruptiva. La máquina que usa el dentista no es la evolución de la máquina que había antes, no es otra. Es otra distinta. Es otra distinta.
alguien se imaginó el problema, se salió de la caja, como dicen, ¿no es cierto? Mm. Y resolvió el problema de otra manera. Bueno, hay cajas de las cuales ni siquiera existen, así que ¿cómo vamos a podernos salir? Espérate que alguien invente la caja, vamos a ver cómo se resuelve. Y eso evidentemente que la educación, como esta educación es bastante, también en la base de la pirámide, evidentemente que puede estar algunas cosas técnicas que decían de esos 2 años, te pueden quedar fuera de las próximas cajas. Y uno tendría que ser capaz de decirle, bueno, pero existen estos mecanismos, esto a través de vueltas atrás, de ir a tomar estas competencias. Y esas competencias se pueden aprender de muchas maneras. Se pueden aprender en la vida práctica, sin necesario volver a... Se pueden aprender, o se pueden empezar a aprender o a ganar en una institución formativa. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Hoy día, a través del computador, como decía un amigo mío, se puede aprender a hacer lo que tú quieras. Desde aprender a ser un buen maestro de cocina hasta ser astronauta. Si tuviera la oportunidad de volver a liderar una institución de educación, ¿de qué nivel le gustaría que fuera? A ver, Renato, es bien difícil, ¿eh? Yo he tenido la suerte en mi vida de trabajar en ámbitos distintos. Yo soy ingeniero y he trabajado en el ámbito de ingeniería y con mucho satisfacción, digamos, ¿no? Pero el mundo de la educación, evidentemente, que me ha dado, creo, más satisfacción. Si yo tuviera que escoger mundos, sí, creo que escogería el mundo de la educación, ¿no? Un IP y un CFT. Ahora, dentro de los dos, IP y CFT, los dos igual como en el dúo, o un CFT, ¿verdad? Yo creo que uno tiende a pensar que el CFT, pero el CFT apunta a la parte más básica en esta pirámide, entregar de manera más rápida capacidades, competencias, para que los jóvenes puedan insertarse fácilmente en el mundo laboral, y eso es muy satisfactorio. Cuando uno logra que gente para la cual tú estás trabajando se inserta en el mundo laboral, tiene una posibilidad concreta, ¿no es cierto?, de empezar a tener una vida más placentera, no solo porque gane más dinero, que por cierto que es muy importante, sino porque además es más estable, porque le da una visión de futuro distinta. Creo que si uno puede tener impacto en la productividad más fuerte, y donde más fuerte se puede hacer es la parte más baja de la pirámide. Ahora, efectivamente, en la educación básica se echa un poco menos el acercar a los chicos a la tecnología, a la ciencia, de una manera un poco distinta como lo están haciendo hoy día, digamos. Yo pienso que sí. Pienso absolutamente, por eso te digo, yo lo he pensado, lo he leído, lo he mirado, no tengo la experiencia, ¿no? O sea, no, Sí. pero yo pienso que sí. O sea, hoy día seguimos con una molde muy básico, muy anticueta, digamos, ¿no es Muy cierto? anticuado, sí. De que lo que los chiquillos hoy día tienen que meterse en tecnología mucho más. Hoy día estamos en un escenario en que, bueno, desde la revolución pingüina que ha ido cambiando en las ciudades, en la población en general, y estamos con unos jóvenes que no han dejado de manifestarse, que tienen algún requerimiento que no le han sido satisfechos en torno a la educación. Evidentemente que yo no estoy de acuerdo con las protestas a los niveles que han llegado y al nivel de violencia que se ha visto últimamente, pero sin embargo uno piensa que de todas maneras debe haber algo que está gatillando esas acciones, que es una necesidad que no está satisfecha. Tal como tú dices, algo hay, en fondo hay, si no, la cuestión no habría fallado. Pero desgraciadamente, a mi gusto, y aquí voy a hacer una acusación un poquito gratuita, ¿no? Yo pido disculpas, pero un poco se quedaron en satisfacer egoísticamente, o sea,
mirándose el ombligo, ¿ah? Y pensaron para adelante su carrera y dijeron, bueno, que yo quiero que las micros sean gratis, porque total, y quiero que el domingo también, por si acaso voy a pololear en micro, quiero que sea gratis, y quiero que en la universidad sea gratis, y quiero que cuando me reciba, ojalá me regalen el primer auto gratis, porque para qué estar pagando un auto, si hay que movilizarse igual para ir a la pega, y el teléfono que me lo dé alguien, entonces está mirando para adelante, y se le olvidó todo lo de atrás. Y eso es una acusación que yo me atrevo a hacer porque me da un poco de vergüenza, ¿no? Claro, los que estamos en mi edad también podríamos decir, mira, aquí lo único que importa son los señores jubilados, pues, o sea, los demás, perdónenme, ¿no? No, yo creo que hay que pensar en la cadena completita y en ese sentido el pingüino y quienes lo apoyan, que desgraciadamente no lo han hecho muy bien, y probablemente no lo han hecho muy bien porque están más preocupados de sacar dividendos políticos que otra cosa, ¿no? No han buscado la real problema. Yo no he escuchado mucho a quienes se quejan de esto, en que hablar de cómo efectivamente medimos las competencias que tienen que tener la gente que entra al mundo laboral, más que lo que le enseñamos. Por ejemplo, hay un tema que recién lo comentábamos, que se sabe, que se conoce, no me vengan a decir que alguien viene cayendo del alto cielo cuando uno dice estas cosas, y sin embargo esos temas no están nomás. ¿Cómo no es que no le reconocemos, ¿no es cierto?, aquel que obtuvo las competencias? A ver, un ejemplo súper, las competencias por otro lado, un ejemplo súper claro, que siempre dicen aquí, no, vamos a poner tú quieres ser profesor de inglés, pero por casualidad tú sabes inglés. Mira lo que es la buena suerte. Resulta que viviste en Estados Unidos 8 años, o en Inglaterra, y hablas inglés con bastante fluidez, y además te gustaba mucho y leías mucho, así que tienes hasta buena ortografía incluso. Bueno, esas competencias te las tenemos que reconocer, tu viejito querido, cuando querías estudiar alguna carrera de turismo o lo que sea, y no te vamos a empezar a enseñar inglés otra vez, ¿cierto? O te vamos a exigir no sé qué. Ese tipo de cosas, que no es solo válido para el inglés, que es un ejemplo súper claro y súper simple, es válido para todo, no está, o sea, se habla, se dice, pero no se hace, ¿no? Y no está en el meollo del asunto. Y eso sí que es importante, porque por Dios que ahorraríamos tiempo y plata de la gente y del Estado, ¿no es cierto?, por prepararse en aquello que ya está preparado, y dejaríamos de mentirnos, porque ese tipo tiene ahora un 5 promedio. Claro, no es que el inglés tiene un 7, pero el otro tiene un 1, porque no tiene idea. No nos mintamos, ¿no es cierto? O sea, hagamos las cosas, cuáles competencias tiene y cuáles no tiene. Y eso es lo único que interesa. Bueno, en el caso de los pingüinos, como tú muy bien dices, algo hay, y tiene que ver con la insatisfacción, ¿no es cierto?, que tiene la juventud, y es normal, porque quiere un mundo mejor. Pero entonces díganlo en castellano, quiere un mundo mejor, y no le eche la culpa a la carrera tal o a la cual, porque a lo mejor no tiene la culpa. O sea, aquí se empiezan a mezclar situaciones, ¿no? La locomoción colectiva gratuita no tiene mucho que ver con las carreras, y sin embargo es una de las banderas de lucha y la sacaron, ¿no? O sea, y sacarán muchas más, ¿no? Eh, eh, vamos sacando algunas situaciones que son reales, que molestan, pero que no son las más importantes. Es decir, efectivamente las personas pueden tener una preparación para el mundo que les va a tocar vivir, sea el mundo laboral o el que sea, digamos, que cada uno escoja. Lo normal es que todos escogen el mundo laboral, pero algunos podrán escoger eso, ¿no? Y tener una preparación que les permita hacerlo de la mejor manera posible. Eso es. La industria, aparte de algunas veces participar de los paneles de conversación y para poder levantar esta información, no se involucra realmente en la educación. ¿Cómo podemos lograr A ver. Yo conquistarlo? creo que tú estás diciendo una verdad, pero que oculta algunas cosas que no son así. Ya. Efectivamente, tú dices, mira, la institución de educación superior técnico profesional aportan y hacen paneles y definen perfiles y definen, yo diría que algunas, otras copias. Sí. Lo que no, ya hay menos ya que definen la pedagogía para enseñar eso, ya la cuestión se pone un poco más difícil. O sea, esa pega la hacen bien, porque ahora nota 1,7, digamos, estamos en Chile un 4,5. Sí.
Algunas. Cuatreles. No, promedio. Es igual que el otro ejemplo. Promedio. Hay uno que se saca un 7 Y y otro le un sube el uno. promedio rápido. Pero hay unos también, o dos. Unos no creo, porque todos copian algo. Nadie es tan burro. ¿Ah? Sí. Por lo menos copian. Dicen, bueno, si este troquel está haciendo esto, yo hago lo mismo, a ver si me da igual. Entonces, bueno, ahí no es tan cierto. O sea, la industria se involucra, algunas sí, otras no. De nuevo no hay un estándar. Pero si tú me dijeras cada vez más, cada vez más. O sea, yo creo que la industria está empezando a entender que tiene algo que decir. Y le ha costado por una cosa tan tonta como la siguiente. Por un tema. Ahora, a mí me carga la palabra economicista porque creo que enrea, la gente tiende a simplificarla. Pero yo creo que aquí sí que no lo voy a usar, pero creo que el concepto esté detrás. Mucha gente dice, pero aquí voy a preocuparme yo de formar técnico en pintura cuando hay alguien que ya lo está haciendo, yo lo contrato. ¿Para qué voy a pescar a mi gente y mandar la capacitación que me cuesta plata y todo cuando resulta que le levanto al vecino? Y eso, hay un porcentaje de industriales que antes lo hacían, y algunos todavía lo siguen haciendo, que creen que se pueden dar la vuelta corta, ¿no es cierto? Y hacer el ahorro. Y decir, no, yo no formo choferes, yo se lo levanto a la empresa al lado. Claro. Que le choquen los camiones que hay al lado, y hay que dejar de chocar, yo se los contrato. Claro. Entonces, estoy perfecto. Eso que parece tan simple, no es tan simple, porque resulta que empezamos la conversación, Renato, hablando de un mundo global. Y claro, si yo quiero quedarme a nivel de competirle al del lado hasta que el del lado se dé cuenta y le pongo una cláusula a los choferes de que una vez que aprenden no se pueden ir hasta 2 años después, o que hay un premio si es que no se van, porque aquí vamos a ponerlo al revés, ¿no es cierto? Usted una vez que aprende a manejar, yo le voy a dar un premio y se lo va a pagar 2 años, si no se va. Ya no va a ser tan fácil levantarse, ¿no es cierto? Claro. Claro, porque el tipo es tonto, sabe que ya hay que tener un premio bueno también. Y aquí fue donde me enseñaron. Claro. Entonces empiezan a haber una serie de... bueno, eso ya de alguna manera está quedando de lado. Y la industria, de verdad, sí siente que tiene que preocuparse un poco más de formarlo, ¿no? Ahora, muchos todavía creen, y ese es un error de segunda especie, digamos, de que, no, yo aquí adentro les enseño a los míos, callado, los secretos de cómo se hace el pan con menos levadura. Yo les enseño a los míos cómo se hace. De esa manera está tonteando, si todos saben, ¿no? Y de hecho, el mejor pan uno lo pesca y sale en internet cómo se hace, ¿no? Claro. O en el minuto. No estamos hablando del secreto del motor, no sé cuánto, que la Volkswagen piensa poner en 3 años más. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de técnica, de operación, donde, bueno, el chofer de la línea tal del Transantiago es perfectamente intercambiable por el chofer de la línea cual del Transantiago. Entonces, bueno, ahí lo que pueden hacer todas las líneas de Transantiago es tener buenos choferes. Porque si no les van a romper las máquinas y van a chocar. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo? No puede uno decir que los prepare el otro y que se los levanto. No, tiene que haber buenos choferes y hay que prepararlo. Y ahora tendrán que ponerse de acuerdo entre todos, o va a haber uno que va a ser el líder. Va a decir, ya, ok, mala suerte, yo lo hago. Toda la formación técnica que tiene que estar orientado específicamente a definir las competencias que se requieren, cómo las requieren, que depende de la industria. Y parte de la pedagogía también depende de la industria. ¿Vale? Los programas dual y todo esto dependen de la industria. Así es. Y tú ves que ahí ya hay varios liceos politécnicos, técnicos, digamos, liceos técnicos en Chile, que están trabajando con programas duales. Están trabajando y con altos programas duales. Sí. De hecho, cuando nombras Google, estoy metido ahí en la SOFOFA, y los liceos nuestros tienen programas duales. Muchas gracias por este rato de conversación. Ojalá que sirva para el propósito que a mí se me ocurrió al empezar con esta idea, que es generar un poquito de diálogo, de conversación entre todo el mundo, en todos los niveles, sobre la educación para que vayamos hacia la calidad que andamos buscando. Ojalá, Renato, te felicito por lo que estás haciendo y ojalá que sirva para algo. Yo por lo menos me entretuve, que fue lo que te dije primero. Sí. Entretengámonos, veamos después si sirve para algo. Sí. Ahora, estas son todas ideas, ¿no es cierto? Que uno le ha dado vuelta en la vida. Las preguntas, realmente, algunas tuyas son un poquito sacadas de la caja, pero bueno,
eso es lo que uno piensa, básicamente. Obviamente que hay muchos conceptos fuera y muchas situaciones que probablemente ni se me ocurrieron en este momento, pero bueno, así.